Bueno, la clase de hoy va a ser una clase dentro de todo corta, de repaso de base de datos y presentar el tema de functores y si tienen alguna consulta. Antes de Profe, ¿se arrancar, algo. confirmó? Ah, perdón. Profe, Dale, ¿se sí, sí. confirmó la fecha del parcial? La fecha del parcial se confirmó que va a ser del 10 de noviembre en adelante, pero justo recién estamos hablando con Laura definiendo bien la fecha y hora de cada uno. Eh, Buenísimo. como, como, como el examen es de teoría y práctica, y normalmente el examen de práctica normalmente es escrito, y el examen de teoría es una parte en el campus y otra parte oral con Laura. Al tener esas como tres instancias, estamos viendo de organizarlo, porque es imposible que sea todo el mismo día. No hay forma. Ya nomás la parte de Laura tomando el oral a cada uno nos requiere toda una organización. Entonces estamos viendo cómo hacemos para organizar en las semanas que quedan eso, de qué día ponemos una cosa, si ponemos dos cosas el mismo día, ese tipo de cuestiones. Eso estamos definiéndolo, hoy estuvimos intentando cerrarlo. Lo que sí es seguro es lo que dije antes, del 10 de noviembre en adelante va a ser. Apenas lo tengamos, se lo pasamos. Buenísimo, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Algo que quieran que repase o algo que quieran preguntar? Esta sería la última clase de práctica. A mí con los ejercicios, viste, que había que hacer de los primeros tres, Sí. me pasaba en un momento que como que se me guardaba la base de datos borrada. O sea, pero no sé bien qué onda. Capaz que estaba medio bugueado el prólogo, porque, o sea, yo mostraba por ejemplo, no sé, los registros que había, creo que era con el de las personas. No guardaba ahí porque guardaba después de ingresarlo y la base de datos se me guardaba toda vacía, digamos. ¿Vos tenés tu código ahí para compartirlo y que lo miremos ahora? Si lo Ahora lo busco. tenés, lo repasamos. Eh, es cierto que hay cosas que pueden pasar y más que nada pasan cuando, por ejemplo, uno está programando algo en Prolog y crashea. Te equivocaste en algo, viste que a veces no pone un punto y después querés poner el punto y te da un error y tenés que abortar. Hay varias situaciones que dejan la base en memoria corrupta. La base en memoria corrupta. Y eso después, cuando uno sigue ejecutando, o sea, cuando queda corrupta, primero que no te das cuenta, a menos que uno haga un listing del predicado. Y segundo, si uno sigue trabajando, esa base de memoria, si está corrupta o tiene un error o algo, lo que sea, como que deja de andar. Entonces hay la forma más rústica es cerrar el prólogo y volver a abrirlo. Pero ahora, cuando termine de dar esto, les muestro algunas consideraciones que son dos o tres, una o dos, que si uno la tiene en cuenta, ya no debería tener problema con eso de la base. Resumidamente es, cuando uno lee, borra todo antes lo que hay en memoria. Entonces, antes de traer la base de datos del archivo a memoria, borro todo lo que hay en memoria. Entonces, hay más seguro que cuando hago el abrir base, estoy limpiando la memoria, borrando todo lo que haya mal y cargando todo desde cero. Ahora eso después se lo comento. Pero sí, puede pasar. Igual hay múltiples situaciones que generan estos conflictos. Pero por ejemplo, qué sé yo, a veces pasaba que algunos alumnos editaban manualmente, queriendo, sin querer, la base directamente, o la abrían con
con bloc de nota, o un montón de cosas que pasan, que yo ahora se las repaso en la diapositiva y después le comento algunas cosas más, que si no te das cuenta, puede que estés renegando un montón con eso. Sí, debe ser eso porque me parece que me tiró error en un momento y bueno, después se debe haber quedado bugueado. ¿Vos tenés ahí para compartir? Si no, después de Sí, que pero... presente. Ah, bueno, dale. Sí, lo vemos después, no hay problema. Gracias. Dale. Yo tuve un problema parecido, Bruno, no sé si es el mismo, pero cuando hacía un retract de un hecho, al final en el listing, cuando se cerraba la base de conocimientos, no le ponían el listing de ese hecho y es como que todos los que había listado con el retract después no aparecían, me borraba justamente eso. Claro, claro. Pero bueno, ahí vos lo identificaste. Era porque te faltaba el listing en el guardar. Exacto. Ah, buenísimo, sí. Sí, eso puede pasar también. Un listing, el listing normalmente es listing y el nombre del predicado. Y nada más. Pero bueno, lo revisamos si a alguno no le funciona así. Pero debería ser así y debería funcionar. Bueno, yo voy a hacer un repaso ahora de la clase pasada y voy tirándole algunos tips ya para el examen. En forma resumida, lo mismo que le vengo diciendo todo el año. El objetivo de esta materia, ¿cuál es? Que ustedes se lleven nociones básicas de la programación lógica, del paradigma de programación lógica. Un paradigma nuevo para ustedes que nunca lo vieron y que se parece poco al resto de los paradigmas que sí vieron. Tiene gran componente lógica. Ahora ustedes ya vieron la unidad 3 con Laura, hicieron trabajo, estudiaron lógica, entonces ya se pueden dar más cuenta de esto que les estoy diciendo. Básicamente es agarrar la teoría de lógica y hacer un paradigma de programación basado en esa teoría de lógica. Tenemos reglas, tenemos hechos, todo lo que ustedes hacen son cláusulas y tienen un motor de inferencia que va leyendo esas reglas, esos hechos, y va intentando sacar conclusiones. Eso lo hace internamente, con una lógica de búsqueda primero en profundidad, de la cual ustedes, digamos, se abstraen. Ustedes nada más saben que el motor de inferencia lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, que entra en una regla, y adentro de la regla ocurre el backtracking, que trabajamos mucho con recursividad, porque es un concepto que es muy útil cuando uno hace un análisis lógico, y es un concepto importante en la programación lógica, en parte porque la forma en que piensa el humano muchas veces es recursiva. Entonces, en la materia tenemos ese énfasis sobre la recursividad. Trabajamos backtracking, recursividad, y después 3 tipos de datos: lista, cadenas y base de datos, que no es un tipo de dato, pero vamos a poner como que fuera. 3 temas: lista, cadena y base de datos y functores. Base de datos y functores es agarrar los hechos que estaban en archivo .pl y ponerlo en un archivito .txt. Así simple. ¿Qué queremos nosotros que ustedes sepan para el examen? Que tengan estos conceptos claros. Que yo le pueda decir a ustedes en el código: mostrame, explícame en el código que programaste dónde se produce backtracking. Que ustedes me sepan responder eso. Que yo le diga: prográmenme una regla recursiva, y ustedes programen una regla recursiva. Esos conceptos que yo le acabo de decir es en lo que fallan la mayoría de los alumnos que no aprueban. Empiezan a estudiar la materia, los apurones, no la siguen, no la siguieron, y yo le había dicho que son como un paradigma nuevo. Uno necesita que le haga como un clic, uno necesita tiempo para asimilarlo. Si no le da ese tiempo, termina estudiando de memoria. Ves cómo se resuelve un ejercicio y más o menos te aprendes de memoria la estructura e intentás hacerlo. Nosotros no evaluamos si funciona o no.
un ejercicio, porque si evaluaríamos si algo funciona, ustedes podrían hasta en Prolog tener un poco de maña y hacer que las cosas funcionen sin usar backtracking ni recursividad. Nosotros evaluamos cuánto ustedes comprendieron esos conceptos y cuánto nos lo pueden demostrar con el código que escriben. Entonces, por ejemplo, el tema de listas es muy importante. Para aprobar la materia del examen de ustedes tienen que tener toda la práctica de lista muy bien hecha, muy bien entendida, y por lo general los exámenes tienen tema de lista. Lista es un tema que tiene prioridad porque para recorrer las listas tengo que usar recursividad. Para operar sobre listas muy posiblemente tenga que usar backtracking. Entonces es un tipo de dato que lo usamos para eso, para que ustedes lo comprendan y agarren y puedan demostrar en su examen cuánto comprendieron la programación lógica. Si en el examen no saben armar una lista, no saben poner las condiciones de fin, no saben abrir la base de datos, ese tipo de cuestiones son exámenes que son desaprobados. Yo les resumí así en un ratito cuáles son los temas más importantes. Nosotros con Prolog es un mundo. Si ustedes buscan en internet Prolog hay miles de cosas para hacer, y nosotros en lo que va la materia podríamos darle y pedirle, no sé, una serie de cuestiones muy complejas que harían que la materia sea muy pesada. ¿Qué definimos? Definimos que le vamos a presentar la materia para que ustedes se lleven bases, tienen bien clara. De otra forma no van a aprobar. Entonces, no le pedimos mucho a nuestro entender, porque comprendemos que es un nuevo paradigma y comprendemos que están en quinto año y es que cuesta, pero sí le pedimos que tengan las bases de los temas bien claras. Y si eso lo pueden demostrar en un examen, están aprobados. Un tip es ver otros exámenes que hemos tomado. Nosotros no tenemos una práctica integradora, entonces, por ejemplo, pueden ver exámenes que hemos tomado en el año pasado, exámenes finales, para darse una idea cuáles son los temas que más aparecen, ¿no? Cómo combinamos un ejercicio de base de datos y listas, cómo combinamos un ejercicio de listas y cadenas. Esas cosas se ven, ustedes ya lo saben, y seguro tienen organizada una forma de ver exámenes finales y demás, y si ustedes tienen algún examen final en sus manos y dice tengo dudas sobre esto, yo hago consultas sobre exámenes finales. Si bien la cátedra no se lo da oficialmente, si ustedes tienen exámenes finales, yo doy consulta. Me pueden preguntar, profesor, vi un final que tiene tal y tal cosa, hice tal cosa, yo no tengo problema con eso. Es más, quizá en algún momento los empecemos a disponibilizar, pero por ahora lo van a tener que ver de algún alumno que se lo haya guardado. En ese sentido, generalmente la complejidad es siempre igual y mantenemos el mismo conjunto de conceptos que son los que evaluamos. Por eso le digo que si van por ahí, les va bien. No se me ocurre nada más. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme en relación a lo que les fui diciendo? No, ya dijo usted que no iba a compartir, pero ¿no se pueden ver algunos finales así como para tener de referencia? No. Hoy en día no lo hacemos. No, es una definición de la cátedra. No damos finales oficialmente. O sea, no damos exámenes tipo, miren, estos son los exámenes que tomamos. Es una definición de la cátedra eso. Lo que sí
hago yo es, si usted tiene un examen, le doy consulta sobre eso. Pero no tenemos así disponible. Igualmente, googleé, fíjense, hay. En GitHub hay un montón. Está la práctica toda resuelta. Hay foros, está por todos lados. Y los últimos, no quiero exagerar, los últimos 10 años, los exámenes son bastante similares, Más que nada de los últimos 5 que estoy yo, pero tampoco cambié tanto de lo que se venía haciendo. Así que organícense, fíjense y eso. La cátedra no los da, pero yo doy consultas sobre esos exámenes. Profesor, ¿las consultas son en el mismo horario de clases o tiene otro horario? Las consultas hoy en día son primero por mail, me escriben por mail. La mayoría de las veces por mail le respondo. Si ustedes me mandan el código, yo lo reviso y le respondo. 90% de las veces se resuelve la consulta por mail. Si por mail no lo podemos resolver, ustedes me dicen, profesor, no, la verdad que lo que me dijo no lo entiendo, ahí coordinamos una consulta por Zoom. Y si algún alumno dice, termino coordinando una consulta por Zoom, la publico para que se sume el que quiera. Así me vengo manejando. Primero intentemos por escrito, porque la idea de la consulta es que tengan una duda puntual y me la planteen. No que me digan, profe, ¿no? ¿Cómo se hace esto? No, que ustedes me digan, profesor, estudié y este es mi planteo del problema. Entonces, con eso yo le digo, mira, ¿puedes mejorar esto? ¿No puedes mejorar esto? Todo por correo. Si hay algún concepto que no se entendió, me dicen, mire, profesor, me gustaría que me dé una consulta por Zoom. Y ahí la organizamos, principalmente con la persona que la pidió. No va a ser horario muy extraño, más o menos los horarios que venimos manejando. Y ocasionalmente, si estamos cerca de alguna fecha de examen o un momento del año como ahora, abro esas consultas a los demás y le mando un mail diciendo, todo el que quiera sumarse, este día vamos a estar teniendo consulta. Ok, gracias. Pero sí, primero entendemos por correo. Eso también me ayuda a mí y los ayuda a ustedes. Por correo hace que ustedes tengan bien detallado qué es lo que no entendieron. Entonces, ¿qué hacen? Me mandan la duda con el archivo .pl, la consulta. Yo lo reviso también en mis tiempos, que a veces me lleva un rato, y les puedo responder tranquilo. Más que nada cuando tengo que ejecutar un código que me envían o algo así, me lleva un tiempo. Entonces, por eso prefiero una primera instancia por mail, todo lo que quieran, y después organizamos para una consulta por Zoom. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Vamos a repasar base de datos. Base de datos es definir un conjunto de hechos en un archivo propio. Estamos separando la base de conocimiento. Los archivos son, por lo general, archivos de texto plano. Nosotros los definimos como archivo.txt. Solo vamos a manejar un conjunto restringido de operaciones a hacer sobre la base de datos para simplificar. Vamos a consultar los hechos guardados, vamos a agregar hechos nuevos y vamos a eliminar hechos existentes. Eliminar porque lo queremos dar de baja, pero también vamos a usar una técnica de que lo vamos eliminando de memoria para poder ir avanzando en su lectura. El flujo de datos va a ser al inicio del programa, los datos se levantan y se trabajan en memoria, no sobre el archivo original. Y cuando corresponda, que queramos respaldar la memoria en el archivo, lo hacemos. Para consultar usamos el consult. Para agregar, el assert y eliminar el retract.
hay una variante del retract, que es retract all, que borra todos los hechos que coincidan. El retract te borra solo el primero de arriba hacia abajo en la base de hechos. Para guardar hacemos tell, listen y toll. Tell cambia el dispositivo de escritura del archivo, que ahí nos conviene poner el path completo. Listing escribe todo lo que hay en memoria en el archivo. Ahí ponemos el nombre del predicado solo, sin paréntesis, nada, así solo. Y con toll volvemos al dispositivo de escritura de la pantalla. El programa PL nunca trabaja sobre el archivo TXT. El programa trabaja siempre sobre la base de datos que se cargó en memoria. Consulta, agrega y elimina de la memoria. Entonces nosotros, cuando inicia el programa, lo consultamos. Una vez que está en memoria, el programa va a tener opciones. Esas opciones van a hacer que en cualquier momento tengamos que o consultar de nuevo, porque quizás rompimos la base, o guardemos porque queremos que el estado de la base de memoria se persista. Pero el flujo es así. Siempre trabajando, siendo consciente de que los datos están en memoria. Acá les proponemos formas de trabajo. Para listar, la primera que le proponemos es el fail. El fail se vale del mecanismo de backtracking. Y hay que usarlo con mucha consideración. El fail provoca un fallo, provoca un false. Por eso es que trabaja con backtracking. ¿Por qué? ¿Qué es el backtracking? El backtracking es el mecanismo en el cual, adentro de una regla, cuando tengo una serie de predicados separados por coma y uno falla, se vuelve al predicado anterior, o al anterior, o al anterior, y así sucesivamente, hasta que se encuentra un punto en el cual se puede desasignar una variable, darle otro valor y volver a avanzar, esperando que ahora sí, el punto que falló, no falle. ¿Qué pasa? El fail falla siempre. Entonces, yo voy a leer un padre, lo muestro, falla. Hace backtracking, me busco otro padre, lo muestro, falla. Hace backtracking, me muestra otro padre. Y así, hasta que en un momento no va a haber más padres. Cuando no haya más padres, falla padres, falla la lectura, la base de hechos, entonces falla la regla, y cuando falla una regla, el motor de inferencia continúa buscando una regla con el mismo nombre que le devuelva true y que no falle. Entonces, si falla la regla listar hijos, el motor de inferencia va a seguir buscando una regla llamada listar hijos que no falle. Entonces encuentra esta, que no falla nunca porque tiene dos anónimas, y ahí termina. Recomendación, solo usar el fail cuando se pide listar por pantalla. ¿Cierto? Si se pide armar una lista, todo lo que tenga que ver con el tipo de datos lista, no se puede hacer con fail. Porque como fail forza el backtracking, yo agrego un elemento a la lista y después fallo, ese elemento no se agrega. Lo que ocurrió, digamos, no se persiste. Entonces es incompatible estar armando una lista con el fail. Cuando tengo que acumular valores es lo mismo. Si estoy sumando valores a una variable, yo produzco un fallo, se hace backtracking, se va para atrás, y eso que acumulé, en realidad no se acumuló, se perdió. Y cuando quiero usar una regla recursiva, menos, porque cuando llega el fail, del fail nunca pasa, siempre vuelve para atrás. Si yo pongo fail, coma, lo que sea, a ese lo que sea nunca voy a llegar, porque el fail siempre le va a provocar backtracking y siempre va a hacer que se pegue la vuelta. Esta es la otra forma de listar. Profe, una consulta, o sea, sí. en realidad una curiosidad. Así como existe el fail que produce un fallo, existe, no sé, el success que produce un éxito. No, porque el éxito por defecto Claro. sería como poner, el fail es como poner un false, un falso, por coma, falso, coma,
O sea, cuando Claro. tenés algo entre dos comas, tenés, digamos, vamos a decirle predicado, un enunciado, lo que sea. Si vos tenés falso, se pega la vuelta. Si vos tenés true, avanza. Entonces, cuando no obtiene un falso, avanza. Claro, está bien. Es decir, esto acá, por ejemplo, acá abajo, sería un success. O sea, no hace falta poner esto, 2 guión true, que lo he Claro. visto a veces. Simplemente con que haya encontrado algo, ya eso es el true. Y vuelve con true. Y te displaya y te dice true. Porque encontró algo. Pero está buena la pregunta, porque he visto que a veces ponen una regla así, quieren que le devuelva true, entonces ponen una regla así e intentan poner 2 guión true. Y no, con que encuentre algo que le dé un valor a una variable o algo que no falle. Si encuentra algo que no le falla, ese es un true. Y avanza o termina. La otra forma de listar es la que es menos intuitiva, pero es la que se adapta a el paradigma lógico. Meto toda la base de datos en memoria y leo uno y lo borro. Y llamo a la recursividad. Leo otro y lo borro. Y llamo a la recursividad. Cuando termino de hacer esto, la base de datos me va a quedar, en memoria me va a quedar corrupta. Entonces, por lo general ahí va un consult para que la restaure. De esta forma, trabajo en memoria y puedo ser recursivo. Y acá sí puedo agregar, llevar contadores, crear una lista, lo que sea, porque no está ocurriendo el mecanismo de backtracking, sino que yo estoy borrando los hechos. Para aclarar, si yo quiero recorrer una base de datos, una base de hechos la quiero recorrer, yo puedo. Tengo dos formas. O voy avanzando con el backtracking, o sea, avanzo con el backtracking, porque el backtracking me busca un valor, si algo falla me busca el otro, si algo falla me busca el otro, y ahí va avanzando en la base. Ahora, si no ocurre backtracking, yo necesito la forma de avanzar, y esa forma es borrando, porque si yo no borro, por ejemplo, si yo acá no borraría este padre, cada vez que llame a padres va a leer el mismo, el primero que encuentra de arriba hacia abajo, y siempre que llame a esto me va a traer el primero. Entonces por eso borro, leo el primero, borro, ahora voy a leer el segundo, borro, ahora voy a leer el tercero, borro, y así recursivamente, hasta que no tengo más padres y ahí falla la regla. De nuevo falla listar hijo y cae acá abajo. Esto sería tipo como una pila, ¿o no? Esta forma. Que va Sí, sí, sí. sacando. Fíjense que es parecido a esa lógica de meter todo en una pila. Nada más que ahora no está en la pila, sino que está en memoria. Se puede pensar como una pila y es muy bueno. Meto todo en una pila, después tomo el primero, lo evalúo. Si me sirve, lo elimino y voy a leer el próximo. Si me sirve, lo elimino y voy a leer el próximo. Esa sería la lógica. Cuando termino, restauro la pila. Va por ahí, digamos. No es lo que solemos ver. Las primeras veces que uno ve un tema así y uno explica que tiene que ir borrando cosas, suena muy raro, más que nada. Si alguno tiene experiencia en manejo de base de datos y demás, el hecho de decir esto de que meto en una pila y voy borrando, es como que suena chocante. Pero bueno, como siempre digo, este es otro mundo. Metemos todo en la memoria, leemos el primero, lo borramos, leemos el segundo, lo borramos, leemos el tercero, lo borramos. Y así avanzamos y recorremos la base de hechos. Y si tenés que listar todos los hijos de una sola vez, no se puede, ¿o no? ¿Cómo sería en una sola vez?
Porque en este caso lo va listando uno por uno. O sea, borrás uno, lo listás, no se puede entonces No, listar todo listar todo, ¿no? simultáneamente. No, Esta no ¿No se se sería puede. puede la... guardar en una lista? Sí, sí. O sea, esto que ustedes están viendo sería el listar todos los hijos. Esta regla. Sería listar todos los hijos. Eso por un lado. Entonces, si uno quiere listar todos los hijos de un padre y una madre, esta es la regla. Y listar, en este caso, por pantalla. Ahora, si uno quiere armar una lista, acá mismo podría armar una lista. Pero igual tendría que recorrer todo lo mismo. ¿Cómo sería si uno quisiera armar una lista acá? ¿Recuerdan cuando vimos cómo se arma una lista? Tendría que agregar un argumento más acá con una lista. Esa lista la abriría en H/T. Al ponerle H en la cabeza y a ponerle H en la posición del hijo, ahí se estaría copiando el nombre del hijo. En la recursividad llamaríamos a T con la cola de la lista. Y acá abajo, en ese argumento que agregamos, la iniciamos en vacía. De esa forma transformaría esta regla que muestra por pantalla en una regla que arma una lista. Agregando un argumento con una lista, abriéndola en H y T, dándole valor a H, enviando la recursividad a la T y al finalizar, iniciándola en vacío, en un argumento nuevo. En los finales suele haber estos ejercicios así combinados de listas con base de datos. Seguro. Son así, son todos así, siempre, siempre. Siempre son así. Por eso le digo, primero las prácticas claras y después se van a dar cuenta de cómo combinarlos. Pero bueno, si no, pueden intentar utilizar exámenes finales. De todas formas, si no llegan a tener a su alcance exámenes finales, con tener todas las prácticas bien entendidas, se resuelve. Porque no es más que, por ejemplo, lo que le expliqué recién. Yo te digo, arma una lista con los hijos, y si uno sabe armar una lista y uno sabe recorrer una base de datos, le sale. No, está ahí muy cerca. ¿Alguna otra pregunta de esto? No. El contar. Cuando vimos lista, vimos que había dos formas de contar. Una es la más intuitiva, que es como que se cuenta hacia adelante, y la otra es la que se cuenta utilizando el stack, usando la pila, que es la que respeta la estructura del factorial, la estructura recursiva. La estructura usando el stack de Prolog, lo que hace es lee la base de hechos, lee padres, lo borra y después llama a la recursividad. Después del llamado a la recursividad, tengo los contadores. Y cuando termino de recorrer los padres, en este caso, se inicia en vacío ese contador. La pregunta que ustedes se tienen que hacer siempre, cuando escriben una regla recursiva, es ¿cuándo termina? ¿Cómo salgo de esta recursividad? ¿Qué operaciones se están haciendo adentro y afuera de la recursividad? Eso le va a dar una pista y se van a dar cuenta que por lo general es siempre igual. Tengo un contador, ese contador se incrementa después de la recursividad, y cuando termino de recorrer todos los padres, va a fallar padre porque no hay más padre, va a fallar contar, y el motor de inferencia se va a meter en el otro contar y le va a inicializar en 0. Y a partir de ahí, usando la pila, va a ir sumando 1 por cada vez que se puso una de estas reglas en la pila. Eso se ve ¿Y con el trace. can resto se inicia en 0 por defecto? No. Can resto se inicia en 0 cuando vos llegás acá.
es así. Vos te vas metiendo, contar, se mete en contar. Contar, se mete en contar. Contar, se mete en contar. En un momento, la última vez que se llama a este contar, ¿cierto? La última vez que lo llamo, voy a llamar a este contar recursivo con algo en P y can resto. Va a querer entrar a sí mismo, va a ver que no hay más padre, va a fallar y va a entrar acá abajo. Y ahí este 0 se copia en can resto. Ah, O sea, es como que hay una última vez donde se llama a sí mismo y como no hay padre, esto falla. Se llama y no entra. Y termina llamándose, salteando y entrando acá. y pero al final tiene que Y fallar ahí entonces, si no, no, porque ¿no? no se usa. Porque se usa después de la recursividad. Entonces, Ah, como no se usa, no falla. En un momento se asigna en 0 y una vez que esto se asigna a 0, empieza a usarse, pero eso está después de la recursividad, después del contar. Primero te metes acá adentro. Fíjate que can resto no se usa. Entonces Prolog no te dice nada. Llega un momento, falla acá, se mete acá abajo, se asigna este 0 en can resto y a partir de ahí se empieza a ejecutar todas estas operaciones que fueron quedando en la pila. Que sí usan can resto, pero ahora can resto se inicializó. Entonces ahí sí no falla. La otra forma, fíjense que la operación está antes de la recursividad. El can nuevo y can parcial más 1 está antes. Esta es la razón por la cual yo le tengo que poner un 0 de cuando la llamo. Porque si no me da error. Entonces ya este sí, esta forma sí, va con un valor inicial. Por eso tiene 3 argumentos en vez de 2. Esta forma tiene 2 argumentos. Y cuando esto llega al final, se asigna 0, se pega la vuelta y va ejecutando esta operación una vez por cada vez que se puso esta regla en la pila. Eso, nuevamente les digo, métanlo y pásenlo por Gtrace y van a ver que funciona. Funciona así como les expliqué. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No. No, se entiende. Buenísimo. Functores. ¿Se acuerdan que yo le dije que hay temas que son importantes en la materia? Bueno, hay temas que no son tan importantes. Functores es uno de esos. Un tema que lo damos, pero no tiene prioridad. Puede aparecer en los exámenes, pero por lo general tiene una complejidad menor. Como es su utilización más básica. Vamos a ver el tema de functores en su forma más básica posible. Más que nada para que sepan que existe y que si en algún momento tienen que trabajar de forma real con Prolog, tienen que saber que lo van a tener que hacer con functores. Pero la materia no llega a eso. ¿Qué significa functores? Imagínense que yo tengo un hecho, un predicado que se llama gasto, que tiene 2 argumentos. Lo leen así y se dan cuenta. Dicen, bueno, el primero debe ser la persona y el segundo argumento el gasto. Ahora, ¿cómo representaríamos el importe que una persona gasta en cada concepto? ¿Cómo se le ocurre? Y con una coma más y el monto. Claro, una coma más. Esta es la forma más tradicional. Ponen coma y el monto. Y sabiendo a priori que el tercer argumento es el monto, ya está. Ahora imagínense que de pronto aparece que teléfono lo queremos dividir. Queremos saber qué es teléfono, pero también queremos saber si es fijo o celular. Entonces no podemos poner Juan, teléfono fijo, tanto. Juan, teléfono celular, tanto. Podríamos, pero no es lo que queremos, porque queremos que siga estando dentro de la categoría teléfono básico, pero con una subdivisión.
¿Qué se puede hacer entonces? Poner otro argumento más, coma fijo, coma celular. De ahí, ya se dan cuenta, se desprenden un montón de complejidades, porque primero se agregó un argumento más. Segundo, el tercero, que era el monto. Nosotros posiblemente tengamos reglas programadas que decían que el tercero era el monto. Ahora, primero reglas que trabajaban con un gasto de 3 argumentos, y ahora vamos a tener uno de 4. Después reglas que quizás no estaban limitadas a una cantidad de argumentos, pero sabían que el tercero era el monto, y ahora es una subclasificación. En ese sentido, aparecen un montón de complejidades. Entonces, trabajar con hechos sin functores termina siendo impráctico, porque termina siendo que cada modificación en la estructura de los argumentos de los hechos que necesitemos hacer trae una consecuencia muy grave, una carga de trabajo muy grande en la modificación de las reglas. Entonces, ¿cómo se hace cuando uno quiere trabajar y hacer una base de conocimiento real con reglas que sean lo menor posible, de menor forma posible afectadas cuando hay cambios en la base de conocimiento? Es utilizando functores. ¿Qué son functores? Son hechos dentro de hechos. Son hechos que se ponen como argumento. Entonces yo digo, vamos a ver gasto. Tengo Juan gastó luz 250. ¿Ese luz 250? Es un functor. Estoy poniendo un hecho como argumento de otro. Yo acá podría tener gasto Juan luz 250, y otro hecho adentro. El nivel de anidación que ustedes quieran. ¿Cómo decimos el gasto de teléfono de Juan? Bueno, gasto de Juan, teléfono, fijo, 400. O lo que queramos acá adentro. Lo importante es que gasto sigue teniendo 2 argumentos. Pero ahora uno es el nombre y el otro es un functor con el gasto. Les repito, hay formas de trabajar functores avanzadas. Nosotros vamos a ver la más básica. ¿Qué significa la más básica? Siempre sabemos a priori la estructura del functor. Siempre vamos a ver la estructura del functor y qué functores están en la base de hechos. Entonces, si yo quiero saber en qué gasta Juan, ¿en qué gasta Juan? Juan, X. Y me listan el functor. Y ya con eso sé en qué gasta Juan. Yo quiero saber cuánto gasta Juan de luz. Pongo Juan, luz. Fíjense que yo sé que se llama luz. Y X, porque yo sé que tiene un solo argumento y que ahí está el monto. Y me muestra X. ¿Paga Juan una cochera? Gasto Juan, cochera anónima. Si tiene algún gasto de cochera, no importa el monto, me mostraría un true. ¿Quiénes pagan luz? Gasto X, luz anónima. Y ese es el nivel en el que vamos a trabajar functores en la materia. Sabiendo siempre a priori el nombre del functor y el significado de sus argumentos. Existen reglas para trabajar con functores, se lo digo porque si no capaz que le queda inconcluso, que son reglas que yo puedo trabajar con functores que no conozco. Reglas que te dan la cantidad de argumentos que tiene un functor, uno puede extraerle el nombre del functor, puede extraer el valor de un argumento de un functor, todo trabajando con functores que uno no conoce. Nosotros no vamos a trabajar con esas reglas. ¿Alguna pregunta de functores? ¿La Ahora aridad ya sigue siendo la misma, profesor? Del sí, predicado, cuando usa sí, sí. functores, no cambia la aridad. Vale.
No, equivale a un lugar en el argumento. Y ese es el objetivo, digamos. Mm. Ese sería... Bueno, les voy a compartir el ejercicio 4 para que vean y no se compliquen. El ejercicio 4 dice, ampliar el ejercicio 1 a través del uso de functores. Y te da un ejemplo. Gasto María, super, coto, tanto. Gasto Mar, teléfono fijo, telecom, 150. Te da un ejemplo que uno lo puede tomar o no. Dice, ingresar un gasto e informar a todas las personas que tienen dicho gasto. Punto B, informar a la persona que tiene un consumo superior a los 150 en un cierto gasto. Calcular el gasto promedio para una determinada persona. Acá le voy a mostrar cómo lo resolví yo. Está simplificado, quizá un poquito de más, pero es para que entiendan la idea. Primero definimos el functor. Básicamente se define igual. Sigue siendo un gasto con dos argumentos. Pero el primero es un nombre y el segundo es el functor gastos. En este ejercicio voy a trabajar con un functor que es el functor supermercado y que tiene un único argumento que se llama monto. Cuando abrimos la base, hacemos un retract all del gasto. Eso hace que todo lo que esté en memoria en este hecho gasto se borre. Es una buena práctica para que la memoria no vaya quedando sucia si se aborta o lo que sea. Yo lo pongo así porque es la forma en que siempre me funciona, poniendo la anónima. He visto otro tipo de formas, poniendo gastos solo. A mí me funciona así, poniendo gastos, anónima. Ahí seguro borro todo. Y después lo consulto. El tel, llamo al pad completo, hago un listing del gasto y después total. Tengo un inicio que pongo abrir, que el abrir es este que vimos antes, el abrir base. Y después llamo a menú. Este menú es un menú de tipo recursivo, que suele pedirse en los exámenes. Menú recursivo, ¿por qué? Porque se llama a sí mismo. El menú recursivo tiene un montón de opciones. Yo leo la opción. Tiene que tener una forma de que salga. Entonces yo le digo al usuario 5 para salir. Entonces esta recursividad se va a ejecutar siempre mientras la opción sea menor a 5. Si la opción es distinta, es mayor a 5, va a fallar la regla y va a mostrar adiós. Pero mientras sea menor a 5, o sea 1, 2, 3, 4, va a estar acá adentro, llamándose así mismo. ¿Por qué hay 3 write line arriba? Empieza así. Write line y write line. No, esto me equivoqué. Ajá, me parecía. No sé por qué está rarísimo. Gracias. Este lo hice recién, por eso. Pero bueno, este menú se pide. Otra forma podría ser poner opción distinto de 5. Entonces el usuario puede poner cualquier cosa, a menos que ponga 5. Si pone 5, ahí sale. Pero bueno, esta también funciona. Entonces ponen opción 1 y llamo a opción 1 y va a entrar acá. Opción 1 es carga gasto del supermercado. Entonces, ingreso el nombre de la persona, ingreso el gasto del supermercado, que es el monto,
y hago un hacer de gasto con el nombre de la persona, y ahí le escribo yo el nombre del funtor supermercado y el monto. Y después guardo. Fíjense que yo ya sé que esta regla va a cargar un supermercado, un gasto de supermercado, entonces lo escribo ahí directamente. La opción 2 dice informar por gasto de supermercado. Informar personas con gasto de supermercado. Entonces se mete en la opción 2 y te informa todas aquellas personas que tengan un gasto de supermercado. Esta regla, si una persona tiene 4 gastos de supermercado, te la va a mostrar 4 veces. Por mi parte no estaría mal. No queda bien, pero mientras ustedes puedan listar un funtor, no importa que te lo muestre muchas veces. Utiliza el fail. ¿Por qué? Porque es listado por pantalla. Como es listado por pantalla, puedo usar el fail y no necesita hacer ningún contador acá, ni armar lista, nada. Entonces funciona. La otra opción dice los consumos superiores a 150 en supermercado. ¿Qué hace esta regla? Toma el gasto, lee la persona, y si el gasto es de supermercado y es mayor a 150, falla. Recién me di cuenta que lo hice mal, porque esto está mostrando por pantalla cada gasto de supermercado que encuentra mayor a 150, y creo que el enunciado quería que uno acumule, que uno busque para una persona todos los gastos de supermercado y lo vaya sumando. Y si sumaban más de 150, lo muestre. En ese caso lo que hay que hacer es modificar esta regla, que lea a una persona, y ahí van a tener que usar el retract. Porque acuérdense que si usan fail, no pueden acumular los gastos que tiene esa persona en el supermercado. Y después, el gasto promedio en supermercado por persona. Este, como es un gasto promedio, sí hay que hacerlo con retract sí o sí. Y dice, ingresa el nombre de la persona, leo el nombre de la persona y llamo a promediar gasto de supermercado. Acá usamos el promedio que ya vimos antes en listas, la lógica. Mandamos una persona, la suma total, la cantidad total, y el promedio lo hacemos como la suma dividido la cantidad. La suma de los gastos dividido la cantidad de gastos. Llamamos a una regla aparte para que quede más, para no hacerlo acá dentro de opción, para que quede más prolijo. Esta regla tiene un nombre de una persona que yo se lo ingresé como input. Entonces, para esta persona, toma el funtor supermercado, toma el monto y lo borra y llama de nuevo a promediar. Lee para esa persona el funtor supermercado, toma el monto y lo borra y llama a promediar. Cuando no haya más gastos, falla la regla, viene acá, se inicia la suma y el contar en 0 y se ejecutan estas dos operaciones. La suma, que acumula el monto del funtor, y más 1, que va sumando la cantidad a fin de poder calcular el promedio. Bueno, vamos a ver, lo voy a ejecutar. Abro gastos.txt, fíjense que no tiene nada. No tiene nada todavía. Pongo inicio, dice. Cargar gastos de supermercado. 1. Nombre de persona. Pablo. ¿Cuánto? 300. Ahí se agregó. 1. Pablo. Supermercado. 400. Se agregó. 1. Pablo. Supermercado. 500. Se agregó. Ahora, informe de gasto por supermercado. No, 2.
Básicamente me tiro 3 veces porque 3 veces tengo un gasto de supermercado. Eso no pasa nada. El 3, acá me equivoqué, porque me mostró 3 veces Pablo, porque las 3 veces el monto de Pablo es mayor a 150. Esta regla tendría que haber sido una regla que acumula y suma 300 más 400 más 500. Y si ese monto es mayor a 150, me muestre. Ya ahí sí me tendría que haber mostrado una única vez. Uy, estoy tocando cualquiera. Acá, el gasto promedio. Ingreso el nombre de la persona, pongo Pablo. Me dio 400. Que está bien porque 300 más 400 más 500 dividido 3 es 400. Gasto promedio, se ejecutó esto. Fíjense en cuál es la idea de esta ejercitación. Siempre que tengan una duda, intenten resolverlo de la forma más simple posible, usando functores, sabiendo que de antemano ustedes ya saben los nombres, la cantidad de argumentos y todo. Entonces, si van a guardar algo, ya lo guardan con el functor nombre. Si lo van a promediar o mostrar, conocen el functor de antemano. Puede ser así, puede ser un poco más complejo la estructura del functor. Capaz que tienen 2 functores con 2 argumentos, pero siempre van a tener la estructura de antemano. Y con eso arman las reglas como corresponde. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta, algo? No. Buenísimo. Bueno, de mi parte, Profe, hasta acá llegaría con el tema de functores. Sí, el ejercicio del parcial sería más o menos esta complejidad, algo parecido a esto. el Un- ejercicio del parcial sería complejidad como esto, pero combinando todos los temas. O sea, imagínate que tenés que recorrer la base de datos armando una lista, procesando una cadena, así, mezclando temas. O sea, no supera la complejidad de las prácticas. Lo que sí tienen que tener bien claras todas las prácticas para poder hacer esa integración de conceptos. No va a ser un ejercicio tipo súper difícil sobre listas. Yo transformaba una lista de número a binario. No, por lo general son ejercicios que son más simples, pero combinan casi todos los temas que vimos. Claro, en lugar de listar en este ejercicio, o sea, agregarle una lista y después mostrar esa lista. Cosas así. Cosas así, Claro. claro. O recorrer la base de datos y según el monto que tiene, armás 2 listas. Eso también. Que si gastó de supermercado menos de 500, ponelo en una lista. Si gastó más de 500, ponelo en otra lista. O sea, todo lo mismo, pero en vez de armar una lista, armás 2. Todo lo mismo que saben hacer, pero con otra variable más que es una segunda lista. Entonces, si vos tenés en claro cómo armar una lista, lo resolvés. Se recorre la base de datos, se arma una lista. No importa que yo te pida que me arme una lista, que me arme 4. Lo tenés. Y eso un poco, los exámenes son así. No muy complejo en el sentido de que no te vamos a pedir algo exagerado como un ejercicio tipo, como te dije, dame la cantidad de consonante que tiene una frase, que van muy al filo, muy a fondo en un tema, sino más genérico y con temas combinados. Bien, bárbaro. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Porque de mi parte, ya hasta acá llegamos.
¿Va a haber otra clase de consulta o no? Esta es la última clase antes del Esta es la parcial. última clase de práctica. En relación a las consultas, lo que le dije. Ustedes arranquen a estudiar, mándenme todo por mail. Si no lo llegamos a poder manejar por ahí, hacemos un Zoom de consulta. Y lo abrimos a... Primero yo lo coordino con la persona que lo pide. Pero igual no va a ser... Va a tener que ser así en estos tipos de horario que yo tengo disponible. Va a tener que ser generalmente un miércoles a esta hora o no más lejos que eso. Y después lo abrimos. Pero está bueno que las consultas las demos cuando hay consulta. Cuando ustedes dicen ya junté varias dudas o no puedo avanzar porque no estoy entendiendo esto, ahí es el momento de hacer la consulta. Entonces, ustedes me van a decir cuándo es ese momento. Para mí, por lo que estoy viendo en el campus, les recomiendo que le metan cuanto antes. En el campus veo que cada vez menos participan. La última práctica casi hay menos de 10 personas que la compartieron en el campus. Me da que pensar de que no están avanzando. Y si se ponen las últimas semanas, va a pasar que no entienden nada, van a querer meter una consulta, no le va a servir y van a estar complicados. Entonces, si quieren rendir, ahora tienen un mes. Empiecen a meterle cuanto antes, cosa de que esas consultas puedan ser cuanto antes posible y no tengamos que meter una consulta unos días antes del parcial, porque esas están muy al límite. No funcionan para este tipo de examen donde tienen que aprender un paradigma. Eso te necesita tiempo. Entonces, métanle cuanto antes los que quieren aprobar y los que se van a presentar, cosa de que lleguen bien para el parcial, puedan demostrar que saben y saquen la materia. Yo lo que veo es generalmente, por lo que siempre le voy diciendo, los que saben aprueban de una los finales y los parciales. El que no, rinde mal varias veces. Eso es lo que veo. El que no le cayó la ficha, por así decirlo, rinde mal un montón de veces. 2, 3, 4 veces. Y el que le cayó la ficha, la saca de una, le corrijo el examen, está muy bien hecho y chao. Por eso tienen un mes y métanle cuando tengan dudas que realmente amerite una consulta, lo hacemos.